Este año la Conferencia General ha puesto como primera ocasión el celebrar el Día del Universitario. Yo diría que va a ser el fin de semana del universitario. Viernes de noche queremos hacer presencia en los campus públicos, tener un programa donde podamos reconocer a las autoridades, tener un programa donde podamos brindar a nuestros compañeros alguna bendición, tener un programa donde podamos tener la capacidad de orar por otros y de esta manera manifestar en esta universidad. Hay jóvenes cristianos que están dispuestos no solamente a prepararse, sino a hacer una influencia positiva también en la comunidad donde ellos están. El sábado de mañana habremos de tener un culto completo dedicado a los universitarios y profesionales, reconociendo a aquellos que han sido fieles y permanecen dentro de la iglesia, aquellos que están terminando sus estudios académicos por el esfuerzo y su fidelidad, reconociendo el liderazgo juvenil de los universitarios en las iglesias locales. Y queremos el domingo de mañana salir a la comunidad con una camiseta que diga: soy un universitario adventista y amo mi comunidad, y compartir a través de las buenas obras hacia la comunidad el amor de Cristo. Recuerden que Cristo dijo: suplamos primero sus necesidades, después entonces abramos el evangelio eterno, que es la bendición más grande que podemos dar a estas comunidades. Muchachos, intégrese, y por último te digo, sé tú un predicador, y si el Señor te ha llamado para ser un predicador, hazlo con todo tu corazón. Ojalá que un día juntos podamos ir a Jerusalén, para que en los pasos donde Jesús anduvo también se fortalezca tu fe y tu convicción de compartir las buenas nuevas. Viendo a la juventud y a las nuevas generaciones, decían, ellos verán visiones. Y hoy vemos el cumplimiento de esto. Nuestros jóvenes enfrentando a un mundo hostil, pero ellos tienen un mensaje para compartir. En el nombre del Señor, queremos que bajo la influencia del Espíritu Santo, esta expresión, Señor, transfórmame, de campo misionero a un misionero en el campus, pueda ser una realidad. Si por alguna circunstancia nuestros jóvenes tienen que estar en universidades que no son adventistas, queremos decirte, tienes una responsabilidad, y tu responsabilidad es representar a Cristo en estas universidades, con una sonrisa, siendo cortés, sacando las mejores calificaciones, distinguiéndote como una persona distinguida en tu vestir, en tu hablar, en tu honestidad, y de esa manera el mundo, con estos pequeños gestos, sabrá que hay un joven adventista del séptimo día en su institución. Es mi anhelo que esa visión de Elena de White, que la visión de Joel, que la visión que la Biblia transmite al decirle a los jóvenes: nadie tenga en poco tu juventud, pueda ser una realidad en tu vida, y que tú puedas ser un misionero en el campus. Que Dios te bendiga. Es mi anhelo, mi mejor deseo para la juventud de esta hermosa unión de Honduras.